Mi prometida abandonó a nuestro hijo de 3 años porque su prima la animó a escapar, pero tras 2 años volvió y yo le cerré la puerta para siempre. Parte 1. Hace 2 años y medio, una noche como cualquiera llegué a casa tras un turno de casi 12 horas en la planta de producción donde trabajaba. Me sentí agotado, hambriento y deseando ver a mi pequeño hijo y a mi prometida con quien llevaba 5 años construyendo una vida. Pero apenas entré al apartamento, sentí que algo no cuadraba. El silencio era pesado, distinto. La casa estaba en penumbras y la primera escena que vi fue la de mi hijo de 3 años, sentado en el suelo del salón abrazando su peluche favorito con la cara llena de lágrimas secas. Miré alrededor. La puerta del dormitorio estaba abierta. El armario de mi prometida medio vacío, sus maletas, su cámara, su pasaporte, todo desaparecido. Mi corazón se paralizó. La llamé una y otra vez, buzón de voz, le mandé mensajes, correos, incluso escribí a sus redes sociales. Nada, esa noche no dormí. Me senté abrazando a mi hijo mientras pensaba en todas las posibilidades, un accidente, un secuestro, un error. Al amanecer comencé a llamar a hospitales, fui a casa de su madre. Nada, contacté a su prima Lucía, su amiga más cercana. No contestaba. Solo 48 horas después, Lucía me mandó un frío mensaje. Está bien, necesita espacio, déjala ser feliz. ¿Espacio? ¿De su hijo? Las lágrimas me quemaron los ojos. No podía creer que la mujer que había prometido construir una familia conmigo, la madre de mi hijo, pudiera marcharse. Pasaron los días. Seguí buscándola. Presenté un reporte de persona desaparecida, pero sin evidencia de peligro, no podían hacer nada. Finalmente entendí la verdad amarga, ella se fue por voluntad propia. Me tocó seguir adelante mientras luchaba por no derrumbarme. Tenía que ser el padre que mi hijo necesitaba. Adapté mis horarios en el trabajo, me mudé a un apartamento más pequeño, vendí el coche para ahorrar. Mis padres se turnaban para cuidar de mi hijo mientras yo trabajaba. Durante meses cada noche al acostarlo, él me preguntaba, ¿cuándo vuelve mamá? Y cada noche le decía, mamá está lejos, pero te quiere mucho, mentira tras mentira, porque la verdad era demasiado cruel para su pequeño corazón. Legalmente empecé a moverme, consulté a un abogado, solicité la custodia exclusiva, el abandono prolongado, la falta de contacto y manutención fortalecían mi caso. La demanda avanzó sin oposición. Ella no contestó, no se presentó, no impugnó nada. Un día el juez firmó la sentencia, custodia total y exclusiva. Mi hijo era oficialmente mío en todos los sentidos que importaban. Durante ese primer año sin ella, Lucía, su prima, seguía haciendo apariciones ocasionales, pretendiendo interés. Un día me dijo, no fue culpa suya, no estaba lista, mejor que se haya ido antes que quedarse amargada. La odiaba en silencio porque mientras ella filosofaba sobre la libertad, yo me desvivía criando solo a un niño pequeño, trabajando horas extra, llorando en silencio para no preocupar a mi hijo. Pasaron 2 años, mi hijo creció, su risa volvió, su tristeza disminuyó, dejó de preguntar por su madre. De vez en cuando mencionaba sueños vagos, pero no dolían tanto. Yo también cambié, mi mundo se redujo a él. Cada sonrisa suya era mi victoria, cada paso suyo era mi recompensa. Y entonces el pasado volvió a irrumpir en nuestra vida. Una tarde mientras recogía a mi hijo del preescolar, la vi de pie junto a la verja vestida diferente, más elegante, como si el tiempo no la hubiera tocado. La reconocí de inmediato. Sentí que el corazón se me caía a los pies. Se acercó despacio con una bolsa de juguetes en la mano, con la misma sonrisa nerviosa que no había visto en más de 2 años. Mi primera reacción fue proteger a mi hijo. Me interpuse entre ellos. Le dije que no se acercara. Le advertí que no era bienvenida. Ella pidió hablar, no allí, no frente a él. Acordamos vernos 2 días después en un café público. Cuando nos vimos, soltó un monólogo ensayado, que había estado en terapia, que había trabajado en sí misma, que se sentía renovada. Explicó que se sintió atrapada, que no sabía cómo pedir ayuda, que su prima Lucía le había dicho, eres joven, mereces vivir, no sacrifiques tu vida por algo que no te llene. Así que había huido, había viajado, se había reencontrado. Mientras tanto, nuestro hijo celebraba cumpleaños solo, aprendió a leer sin ella, se curaba raspones sin sus besos. Le dije que no podía simplemente volver y pretender que nada había pasado. Ella lloró, dijo que quería ser parte de su vida. Le respondí fríamente, si quieres algo, habla con mi abogado. No tardó mucho en iniciar un proceso. Solicitó visita supervisada. Quería recuperar el tiempo perdido. La mediación fue un circo.
Se presentó llorando, llevando fotos impresas, juguetes, una carta escrita para nuestro hijo. Contó su versión edulcorada, que huyó por salud mental, que sufrió, que ahora era capaz de ser madre, pero los hechos eran claros. Nunca llamó en 2 años, nunca mandó un regalo, nunca pagó un centavo, nunca preguntó si estaba bien. Mi abogado presentó registro de mensajes, fotos de cumpleaños, reportes médicos, facturas escolares, testimonios de mis padres. Cada evidencia mostraba una verdad innegable. Yo estuve, ella no. El juez dictó sentencia. Custodia exclusiva para mí, no visitas, no derechos parentales activos, salvo cumplir condiciones estrictas. Ella rompió a llorar en la sala gritando que no era justo. Pero la vida no es justa. Después intentó otros caminos. Una noche apareció en mi puerta, golpeó durante horas. No abrí, llamé a la policía, conseguí una orden de restricción. Desde entonces, mi hijo y yo vivimos en paz. Él ya no pregunta por ella. Su mundo está lleno de personas que realmente lo aman, mis padres, mis hermanos, nuestros amigos. No me arrepiento. Cada decisión dura fue para protegerlo. El amor real no abandona. El amor real se queda. Y yo me quedé. Él sabrá algún día toda la verdad, pero sabrá sobre todo que su padre nunca lo dejó solo. Pasaron algunas semanas de silencio después de la audiencia en la que le negaron las visitas, pero no fue el final, ni siquiera cerca. Una mañana mientras preparaba a mi hijo para ir a la guardería, llamaron a la puerta un mensajero, me entregó un sobre grueso con mi nombre completo en letras mayúsculas. Al abrirlo mi estómago se encogió. Notificación oficial. Ella había presentado una nueva demanda para solicitar régimen de visitas supervisadas y en el futuro una posible custodia compartida. No solo eso, en los documentos aparecía un nombre adicional como apoyo legal, su nuevo prometido, un tal Marcos G. paralegal en un bufete de abogados de derecho familiar. Así que ahora no solo ella quería luchar por entrar en la vida de nuestro hijo, su nuevo novio también, un hombre que jamás había conocido a mi hijo, que no había estado ninguna noche de fiebre, ni en las tardes de tareas, ni en los cumpleaños sin madre, un extraño. Me hervía la sangre. Ese mismo día, mi abogado me citó en su despacho. Revisamos todo el expediente, armamos una estrategia de defensa aún más sólida, cronologías, testimonios nuevos, informes médicos, registros escolares. También recopilamos los mensajes que su nuevo prometido me había enviado por Facebook, mensajes donde me acusaba de obstaculizar la sanación de una madre. Típico discurso de Salvador barato. La siguiente audiencia fue tensa. Ella llegó tomada de la mano de Marcos. Sonreía como si fuera una escena de película romántica, como si fuera una madre heroica luchando contra el villano que le impedía ver a su hijo. Ambos iban vestidos impecables. Ella en un traje crema, él en un traje azul marino con aire de suficiencia. Se sentaron del otro lado de la sala. Durante la mediación, su abogado presentó una versión almibarada que ella había superado su crisis emocional, que su prometido era testigo de su estabilidad, que estaban dispuestos a aceptar visitas supervisadas. Inicialmente todo sonaba preparado, calculado. Mi abogado, frío como el hielo, se limitó a presentar hechos. 2 años de ausencia completa, 0 manutenciones, 0 contactos, intento de reintroducción solo tras comprometerse con otro hombre. Mostramos además las publicaciones públicas que ella había hecho durante esos 2 años. Viajes de lujo, fiestas, aventuras, ninguna mención a su hijo, ninguna muestra de remordimiento verdadero. El mediador no estaba impresionado. Nos ordenaron pasar a investigación social, una evaluación de entorno familiar. Acepté sin problema. Mi casa estaba llena de amor, orden y estabilidad. Ella también aceptó. El informe social fue demoledor. Los evaluadores notaron mi hogar un ambiente seguro, estructurado y lleno de afecto. El hogar de ella inestable con cambios recientes de residencia, aún viviendo temporalmente en casa del prometido. Su falta de conocimiento sobre rutinas básicas de crianza, horarios, alimentación, escolarización. El informe recomendaba mantener la custodia exclusiva conmigo sin contacto. La siguiente audiencia fue brutal. Ella lloró. Marcos intentó hablar fuera de turno defendiendo su amor, su transformación. Pero los hechos eran contundentes. Ella abandonó a su hijo, eligió desaparecer. Ella no hizo el más mínimo esfuerzo por mantener contacto. El juez fue claro en su fallo. El interés superior del menor es la estabilidad, no la nostalgia, no la culpa tardía, no los sentimientos heridos de los adultos. Ratificó mi custodia exclusiva, negó el régimen de visita.
Extendió la orden de alejamiento por un año más, además, dejó abierta la puerta a sanciones económicas, intentaban nuevas demandas infundadas. Cuando se leyó la sentencia, ella rompió en sollozos. Marcos la abrazó como si estuvieran en un funeral. Supongo que en cierto modo lo era. Era el funeral de su fantasía de regresar a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Después de eso, intentó acercarse de otras formas. Envió cartas, regalos, mensajes a conocidos. Todo fue documentado. Todo fue ignorado legalmente. No volví a verla en persona. Mi hijo hoy tiene 6 años. Es un niño feliz, amable, inteligente. Llena cada rincón de mi vida con su risa, no pregunta por su madre. No parece recordarla con claridad. Y yo no llenó su cabeza con veneno. Simplemente cuando llegue el momento, sabrá la verdad. Una verdad sencilla. El amor verdadero no desaparece, el amor verdadero lucha y se queda. He aprendido que no toda pérdida es una tragedia. A veces perder a alguien que te abandonó es ganar libertad. Y en mi caso, la libertad vino acompañada del privilegio más grande, ver a mi hijo crecer sano fuerte llamado sin la sombra de quien lo dejó atrás. Mi ex prometida puede seguir intentando reescribir la historia, puede seguir diciendo que sufrió, puede seguir buscándome en redes, enviándome correos desde cuentas falsas, puede seguir tratando de hacerme ver como el malo, no me importa, yo tengo la verdad. Y la verdad duerme todas las noches en la habitación al lado de la mía, abrazado a su peluche viejo, soñando tranquilo. Hoy, finalmente estamos en paz y no hay mayor victoria que esa. Pensé que después de perder en la corte y recibir una orden de restricción, finalmente habría entendido que su tiempo en nuestras vidas había terminado. Me equivoqué. Un par de meses después, justo cuando empezaba a creer que la calma era definitiva, volvió a aparecer. No físicamente, al menos no al principio. Empezó con correos electrónicos largos, dramáticos, enviándolos a la dirección del trabajo que aún tenía registrada. Cada correo era más lamentable que el anterior. Que había perdido a Marcos, su prometido. Que ahora estaba sola, sin apoyo, que entendía su error. Que solo quería ver a su hijo una última vez, aunque fuera de lejos. Pedía encuentros secretos, visitas en parques públicos, aunque fueran 5 minutos. No respondí, no podía permitirme abrir siquiera una grieta por donde pudiera colarse su caos. Todo quedó documentado y archivado por si en algún momento necesitaba mostrarlo al juez. Un par de semanas después, un sábado por la tarde, alguien llamó insistentemente a la puerta. Miré por mirilla y la vi. Ahí estaba de pie bajo la lluvia empapada, abrazando un pequeño peluche que recordaba vagamente. Era patético, pero también era peligroso. No abrí, apagué las luces y tras unos minutos de insistencia se marchó dejando un sobre bajo la puerta. Dentro había una carta escrita a mano. Era tan confusa y desordenada que era difícil de leer. Pedía perdón. Decía que su vida no tenía sentido. Decía que había perdido todo. Decía que solo quería despedirse. Y, finalmente decía que si no podía ver a nuestro hijo se marcharía para siempre. Cumplió esa promesa. En parte no volvió físicamente a buscarme. Mi abogado presentó esa carta como evidencia de acoso emocional, solicitando formalmente que la orden de alejamiento se extendiera 2 años más. Fue concedido sin oposición, ya que ella no se presentó siquiera a la audiencia. Desde entonces supe de ella solo de forma indirecta. Me enteré de que perdió su empleo, de que se mudó de ciudad, de que intentó comenzar de nuevo, sola, pero todo eso dejó de importarme. Su historia ya no era la nuestra. Mi hijo sigue creciendo. Ahora está en primer grado. Ama la ciencia y quiere ser astronauta. Le gustan los dinosaurios, las estrellas y construir robots de cartón. Ya no tiene pesadillas, ya no llora en la noche preguntando por alguien que eligió irse. Tiene su abuelo que lo lleva al parque. Tiene a su abuela que le enseña a hacer pasteles. Tiene a un padre que, imperfecto como soy, nunca lo abandonó. A veces al acostarlo me pregunta, ¿siempre estarás aquí, papá? Y yo sin dudar un segundo le respondo, siempre. Pase lo que pase, hace poco encontré limpiando el trastero una vieja caja de recuerdos. Dentro entre fotos antiguas encontré una imagen de cuando todavía éramos una familia. Ella, yo y nuestro hijo en su primer cumpleaños sonriendo para la cámara. La miré un momento, sentí una punzada de tristeza, no por ella, sino por lo que pudo haber sido y no fue. Luego volví a guardar la foto. No la rompí, no la tiré, simplemente la dejé donde pertenece en el pasado. El amor verdadero no desaparece, no huye, no se rinde. El amor verdadero se queda, lucha, resiste. Y, eso es lo que hice. Eso es lo que seguiré haciendo cada día, por mi hijo,
porque él lo merece todo y porque yo también merezco vivir una vida libre de fantasmas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video completo. Te invito a que no te pierdas ninguno de mis videos suscribiéndote a mi canal.